Me quedé paralizado al ver a mi esposa besando a otro hombre delante de mí en la fiesta de la empresa. Fue como si el tiempo se hubiera partido en dos, dejándome en cámara lenta, observando cada detalle de esa traición como si fuera una tortura meticulosamente planeada. Las luces de la habitación parecían burlarse de mí, arremolinándose en tonos rojos y dorados mientras ella sonreía, entregando sus labios a alguien que no era yo, alguien que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía en nuestra historia. El vaso de whisky que sostenía temblaba en mi mano, casi resbalándose, como si el propio vaso no pudiera soportar el dolor que me atravesaba el pecho. Ella no sabía que estaría allí. No tenía ni idea de que había cambiado de opinión en el último minuto y había decidido aparecer de sorpresa. Quizás porque quería verla brillar, quizás porque algo dentro de mí aún intentaba reavivar lo que ya se desvanecía, aunque lo negara. Cuando nuestras miradas finalmente se encontraron, fue como si el universo se hubiera detenido por un segundo. La sonrisa de su rostro se desvaneció, el brillo de sus ojos se evaporó y se quedó allí, paralizada, con la boca medio abierta, sin saber qué hacer, como si solo en ese momento hubiera comprendido la magnitud del error que estaba cometiendo. Ella vino hacia mí, tropezando con sus palabras, diciendo que no significaba nada, que era un impulso, un error, una confusión, que no había ningún sentimiento involucrado, que yo no entendía. Pero, ¿cómo no iba a entender? ¿Qué más necesitaba ver más allá de ese beso? No era el roce de nuestros labios lo que dolía, era el abandono. Era la indiferencia hacia nuestra historia, la falta de respeto por todo lo que habíamos construido, por cada noche que habíamos dormido de la mano, por cada plan que habíamos hecho bajo el mismo techo. Hablaba como si aún hubiera tiempo, como si aún hubiera un camino de vuelta, pero algo dentro de mí ya se estaba escapando. Simplemente me di la vuelta y me fui, en silencio, sin gritar, sin confrontar, sin darle lo que probablemente esperaba, un escándalo, una pelea, lágrimas. No. Me llevé el dolor a casa conmigo, dejándolo carcomerme mientras doblaba mis camisas, una por una, llorando en silencio mientras empacaba cada prenda. Porque cada objeto era un recuerdo, una instantánea de un momento en el que creí que estábamos del mismo lado. Esa noche, algo dentro de mí murió. Pero también algo nació. La decisión de seguir adelante. De no suplicar amor, de no pedirle explicaciones a alguien que ni siquiera tuvo la consideración de esperar mi ausencia. Pedí el divorcio al día siguiente. Firmé los papeles con manos temblorosas, con los ojos aún rojos, pero con el corazón intentando encontrar su lugar entre los escombros. No fue fácil. Nada era fácil. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada silencio en la casa me recordaba su risa, cada rincón del apartamento me recordaba algún detalle de nuestro pasado. Me encontré hablando con las paredes, preguntándome cuándo se había perdido todo. Y la respuesta llegó como un cuchillo frío, el momento en que eligió a alguien que no fuera yo. Pero el tiempo, aunque cruel, también es un escultor silencioso. Me remodeló lentamente, día tras día, hasta que un reencuentro inesperado me devolvió a mí misma. Un viejo amor de mi juventud. Alguien que creía que había permanecido en otro capítulo, en otra vida. Empezamos a hablar, con cautela, como quien pisa un nuevo terreno tras un largo viaje. Descubrimos que aún quedaba mucho ahí, quizá no la misma llama juvenil de antes, sino una madurez, un reconocimiento, una comprensión de quiénes somos después de tantas cicatrices. Y de esta conexión nació algo hermoso. Simple. Apacible. Una relación sin juegos, sin inseguridades, sin promesas vacías. Mientras tanto, la mujer que una vez juró amarme se sumió en un ciclo de intentos fallidos. Salió con una persona, luego con otra, se rió a carcajadas en redes sociales, pero tras los filtros y las frases de autoayuda, había un vacío. Las relaciones no duraron. Les faltaba profundidad. Lo que teníamos, que ella desechó como si fuera reemplazable, faltaba. Lo que tardó en comprender, y quizás demasiado tarde, es que el amor verdadero no se encuentra en cada esquina. El amor verdadero no se desecha por curiosidad ni necesidad. El amor verdadero requiere valentía para resistir las tentaciones, los malos momentos y los silencios. Y ella no la tenía. El día que vino a mí, con lágrimas en los ojos y el rostro demacrado, suplicando perdón, fue el día en que supe que estaba completo de nuevo. La escuché. La dejé hablar.
Tembló mientras decía que lo lamentaba, que me había perdido por una estupidez, que nada tenía sentido desde que dejé su vida. Lloró. Pidió otra oportunidad. Dijo que ahora lo entendía. Pero yo ya no era el mismo hombre. Y ella ya no era la mujer que amaba. La perdoné. Porque perdonar es liberarse. Porque guardar rencor sería encadenarme a un pasado que ya no me pertenecía. Pero perdonar no es volver atrás. Y ella lo entendió. Tarde, pero lo entendió. Vio en mis ojos que ya no la esperaba. Que mi corazón, aunque aún algo herido, ya latía por otra persona. Que mi vida tomaba un rumbo diferente. Que el hombre que una vez la amó con todo su ser ahora era otra persona, más fuerte, más consciente, más completo. El castigo más cruel no fue mi indiferencia ni mi ausencia. Fue mi paz. Porque comprendió, entonces, que el amor que había perdido era justo lo que había buscado en todos los demás. Y que ahora existía, pero no para ella. Y la ironía más punzante fue darse cuenta de que lo que creía poder recuperar con lágrimas y palabras era precisamente lo que se construye con años de confianza y respeto. Quiso cosechar lo que quemó. Y solo encontró cenizas. Aún recuerdo su mirada en ese último encuentro, como si quisiera gritar lo que el orgullo no le permitía. Y yo, en silencio, solo le deseé felicidad, de verdad, porque a veces el perdón más profundo es el que no espera nada a cambio. Es lo que libera solo a uno de nosotros. Y esa noche, al volver a casa, me recosté en el pecho de quien ahora comparte mis días y comprendí que hay dolor que nos enseña a amar mejor. Que hay corazones que se rompen para reconstruirse más fuertes. Y que hay pérdidas que son liberaciones. Pero lo más curioso de todo, es que esta historia aún guarda una última verdad. Una verdad que ni ella ni yo esperábamos. Porque el destino, sutil y silenciosamente, plantó algo en aquel entonces, algo que solo saldría a la luz cuando fuera demasiado tarde. Y cuando finalmente lo hizo, todo lo que parecía resuelto se puso patas arriba. Y fue allí, exactamente allí, que comprendió que no había vuelta atrás. No hay posibilidad. No hay salvación. Simplemente la consecuencia inevitable de una elección. Bienvenidos al canal. Aquí, ningún tipo de traición es romantizada o fomentada. Las historias que escucharás son ficticio, pero reflejan dolor real, decisiones y consecuencias. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye hogares, rompe corazones y cambia destinos para siempre. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de emoción, arrepentimiento y lecciones duraderas. Ahora respira profundamente. Porque lo que viene a continuación es una historia impactante. Desde su primer encuentro, hubo algo entre Daniel y Clara que desafiaba la lógica. No era solo la fluidez de sus palabras ni la natural comodidad del silencio entre ellos, sino la forma en que parecían reconocerse incluso sin conocerse de verdad. Se conocieron en una librería local, ambos compitiendo por el último ejemplar de una novela que solo complacería a lectores con paciencia para historias densas. Y quizás eso era, ambos tenían paciencia. Paciencia para adentrarse en historias largas, para escuchar sin interrumpir, para esperar el momento oportuno para cada cosa. Así empezó todo, un tropiezo accidental entre los estantes, una sonrisa tímida y una conversación que duró horas, interrumpida solo por el cartel de cierre de la librería. Daniel era un hombre de mirada serena, pero no por haber vivido poco. Todo lo contrario. Había experimentado pérdidas, cambios repentinos y amores que dejaban más dudas que certezas, pero había aprendido a lidiar con los silencios de la vida con una madurez poco común. Trabajaba en planificación de sistemas, una profesión que exigía control, previsibilidad y lógica, lo opuesto a sus sentimientos por Clara, que desde el principio fueron todo menos predecibles. Clara, en cambio, traía consigo una energía inquieta. Era intensa en todo, en el amor, en sus opiniones, en sus decisiones. Tenía un aire espontáneo, un sutil sentido del humor, un brillo en la mirada que cambiaba el estado de ánimo, pero también una fragilidad oculta que solo revelaba cuando estaba segura de que sería bienvenida. Los dos se complementaban de una forma casi didáctica. Daniel era el equilibrio, Clara el motor. Él planeaba, ella improvisaba. Él organizaba los días, ella los llenaba de sorpresas. Vivían en un modesto apartamento decorado con un revoltijo de libros apilados,
cuadros sin enmarcar y plantas que Clara insistía en cuidar, aunque no tenía ningún don para la jardinería. Comentaban películas antiguas, compartían cafés dominicales y se reían de sus propias rarezas. Era una vida construida con calma, sin grandes lujos, pero con cariño en cada gesto. A Daniel le gustaba preparar el desayuno los fines de semana, mientras Clara leía las noticias en voz alta, interrumpiéndola para comentar disparates políticos o algún chisme inusual. Eran pequeños momentos, pero sumados, formaban la grandeza de su relación. Sus amigos siempre los veían como una pareja estable. Una pareja que parecía haber superado las barreras del tiempo y la rutina. Clara solía decir que Daniel era su punto de paz, el lugar donde descansaba de los excesos del mundo. Y él decía que ella era su tormenta favorita, la que lo arruinaba todo pero que al final tenía sentido. Y de verdad que lo tenía. Hubo discusiones, por supuesto. Ninguna relación verdadera está hecha solo de calma. Peleaban por nimiedades, olvidar una cita, el tono de voz en una conversación, el reparto de tareas. Pero al final, siempre había un esfuerzo genuino por reconciliarse, una preocupación por no dormir con el corazón apesadumbrado, una urgencia por decir, lo siento, antes de que el silencio se convirtiera en un muro. Clara tenía una sólida trayectoria en la industria de eventos, siempre interactuando con la gente, liderando equipos y lidiando con situaciones inesperadas. Daniel admiraba su capacidad para resolver todo con asertividad, como si hubiera nacido para mantener el control en medio del caos. Sabía escuchar, pero también sabía imponerse. Tenía carisma, y era evidente cuánto la querían sus colegas y amigos. Daniel, más reservado, la observaba desde lejos, sin sentir celos, al menos no abiertamente. Sabía que ella brillaba, y eso era parte de lo que lo cautivaba. Pero, como todas las luces brillantes, a veces la eclipsaba. Y aunque nunca lo admitió, hubo momentos en que se sintió pequeño comparado con su capacidad de ser el centro de atención. Con el tiempo, la vida empezó a adoptar patrones. Se despertaban a la misma hora, tomaban el mismo café, se besaban antes de irse, se enviaban mensajes en medio del trabajo y por la noche veían una serie antes de acostarse. Era cómodo, pero también predecible. Y aunque Daniel veía la belleza de la estabilidad en esto, Clara empezó a extrañar algo que ni siquiera podía nombrar. No era falta de amor. No era desinterés. Era una inquietud interior, un anhelo de algo más, aunque aún no supiera exactamente qué era ese más. En su aniversario, Clara siempre escribía largas notas, llenas de palabras dulces y reflexiones sobre cuánto la había ayudado a crecer su relación. Daniel las guardaba todas, cada una en una caja de madera que guardaba en su armario, como si fuera posible coleccionar certezas. En las últimas notas, sin embargo, las palabras empezaron a cambiar. Seguían siendo cariñosas, pero menos intensas. Más reflexivas que apasionadas. Daniel, sensible como era, lo notó, pero decidió no cuestionarlo. Pensó que era solo una fase, una consecuencia del cansancio cotidiano. Al fin y al cabo, todos pasamos por eso. Y creía que el amor verdadero soportaba momentos de distancia emocional. Nunca se le ocurrió que el amor pudiera desvanecerse en silencio. En casa, los domingos seguían siendo cálidos y tranquilos. Ella seguía acurrucándose en su regazo para ver películas, seguía riéndose de sus chistes en la cena, seguía diciéndole, te quiero, cuando colgaba el teléfono. Pero algunos días, Daniel empezaba a notar que sus ojos se detenían un segundo más de lo habitual. Como si buscara algo y lo perdiera. Otros días, se perdía en sus pensamientos en medio de una conversación y volvía fingiendo haberlo entendido todo. Pequeñas cosas. Cosas que, por sí solas, no significaban nada. Pero, en conjunto, empezaban a pesar mucho. Clara, mientras tanto, estaba cada vez más inmersa en sus compromisos profesionales. Grandes proyectos, reuniones a deshoras, viajes cortos pero frecuentes. Daniel siempre la apoyaba con admiración. Nunca fue controlador, así que ella nunca sintió la necesidad de justificar cada movimiento. Pero había una distancia creciente e invisible, y ambos parecían no darse cuenta. Fingían seguir en sintonía, cuando ya bailaban al unísono. Cuando se programó la fiesta de la empresa, Clara comentó con poco entusiasmo que sería un evento formal más, de esos con sonrisas forzadas y fotos publicitarias.
Daniel dudó antes de decir que no podía ir por compromisos laborales. Ella asintió sin insistir. En el fondo, quizá ambos sabían que había algo más allá de la agenda. Un vacío sin llenar. Un vacío de palabras no dichas. Pero aún así, esa noche antes de la fiesta, cenaron juntos, compartieron una copa de vino, hablaron del tiempo, se rieron de alguna tontería que había dicho un amigo en común. Todo parecía ir bien. Así parecía. Porque las mayores rupturas de la vida no suelen dar señales claras. Llegan como terremotos que se anuncian con temblores imperceptibles, hasta que todo se derrumba de golpe. Y cuando eso sucede, no hay aviso. Solo el silencio que sigue a los gritos internos de los que quedan atrás. Daniel se durmió antes que ella esa noche. Despertó en medio de la noche y la encontró en la sala, sentada en el sofá, con la mirada fija en su taza de té como si buscara una respuesta. Se acercó, le acarició el pelo y le preguntó si todo estaba bien. Ella sonrió con un extraño cansancio y dijo que sí, que solo era insomnio. Él la creyó. O eligió creer. Porque a veces, el peor dolor no es el que nos imponen. Es el que elegimos no ver, incluso cuando ya está frente a nosotros. El día siguiente amaneció nublado, y la ciudad parecía reflejar la atmósfera interior de aquella casa. Clara salió temprano, con su maletín y un beso apresurado. Daniel se quedó en casa, absorto en compromisos y pensamientos dispersos. Pasó el día con una sensación que no podía identificar. Era como si algo estuviera a punto de suceder, pero no lograba identificarlo. Esa noche, tomó una decisión. Cambió de opinión y decidió ir a la fiesta. No por desconfianza, sino por añoranza. Por el deseo de verla sonreír entre tanta gente, de sorprenderla, quizás de reavivar alguna chispa olvidada. Y esa fue la decisión. Eso lo cambió todo. La entrada del salón estaba decorada con cálidas luces y elegantes arreglos florales que contrastaban con el cálido aire nocturno. Daniel llegó más tarde de lo previsto, tras cancelar una cita de trabajo que, a decir verdad, podría haber esperado. En el fondo, sentía una creciente inquietud desde la mañana, un sutil presentimiento que no lograba identificar. Vestido con sencillez pero pulcritud, cruzó el vestíbulo entre saludos dispersos y sonrisas mecánicas, sintiéndose un poco fuera de lugar en ese ambiente donde todo parecía diseñado para impresionar. No la vio enseguida. Caminó despacio, observando a la gente, los atuendos, los brindis, buscando ese rostro familiar entre el brillo artificial de los flashes y la música de fondo. La música alta, las risas exageradas, las conversaciones interrumpidas por el tintineo de las copas, todo era extraño, como si entrara en un mundo al que ya no pertenecía. Cuando sus ojos finalmente la encontraron, ella se reía. Era una risa ligera, un poco más fuerte de lo habitual en casa, y sus hombros estaban inclinados hacia adelante, como si se rindiera ante la presencia de alguien. No vio el rostro del hombre de inmediato, solo sus manos gesticulando cerca de su cuerpo, su postura segura y cierto magnetismo en la forma en que parecía conducir la conversación. Clara llevaba un vestido oscuro que delineaba elegantemente sus curvas, y aunque era discreto, Daniel nunca la había visto así antes. Ella dijo algo mientras el hombre respondía con una amplia sonrisa, como si compartieran una intimidad construida en silencio. Aún así, dudó. Consideró acercarse a ella, sorprenderla con un beso, rodearla con los brazos por la cintura como solía hacer, pero algo lo mantuvo quieto, con los pies firmemente plantados en el suelo, su corazón latiendo a un ritmo nuevo. Decidió observar. Durante unos segundos que parecieron eternos, permaneció allí, como una espectadora invisible en una obra que no entendía del todo. Entonces, el gesto. Un movimiento simple pero devastador. El hombre se inclinó lentamente, rozando su cintura con los dedos, y ella no se inmutó. Sus rostros se acercaron, y antes de que él pudiera reaccionar, sus labios se rozaron en un beso que no era amistad ni improvisado. Fue un beso seguro e íntimo, cargado de algo que solo se desarrolla con la frecuencia y la familiaridad. No hubo vacilación. Y no hubo rastro de resistencia en Clara. No fue un error. No fue un impulso. Fue una elección. A Daniel se le encogió el estómago como si le hubieran dado un puñetazo. Se le cortó la respiración y, por un instante, todo a su alrededor se desvaneció.
Ya no oía la música, las risas, los pasos. Solo el apagado latido de su propio corazón contra su pecho. La copa de vino espumoso que sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo, pero nadie lo notó. Retrocedió un paso, incapaz de parpadear, incapaz de hablar. Era como si el mundo se hubiera desviado de su eje y él cayera en un abismo silencioso. Ella aún no lo había visto. Seguía riendo, seguía hablando, como si el tiempo no se hubiera detenido. Cuando los ojos de Clara finalmente se encontraron con los suyos, la expresión de su rostro cambió en un instante. No de culpa inmediata, sino de asombro. Como si no hubiera previsto la posibilidad de que él estuviera allí. Como si, por un momento, hubiera olvidado que seguía formando parte de su vida. Se alejó del hombre lentamente, incapaz de ocultar el pánico que se apoderó de sus ojos. Caminó hacia Daniel con pasos cortos y rápidos, su sonrisa desapareciendo por completo, sus manos gesticulando en el aire como si intentara impedir que escapara. Lo llamó, intentó decir algo, quizá una explicación, pero sus palabras salieron entrecortadas e incoherentes. Él la miró con ojos vacíos, no gritó, no se movió bruscamente, solo observó. Ella le dijo que no significaba nada, que era un error, un malentendido. Que él no entendía. Pero sí. Y eso era precisamente lo que le dolía. Sin responder, Daniel se dio la vuelta y se fue. La noche afuera parecía más fría de lo que era. Caminaba por las calles como en trance, con pasos pesados y pensamientos desorganizados. Al llegar a casa, se sentó en el borde de la cama y permaneció allí largos minutos, inmóvil. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, con la mirada fija en la nada. El silencio dentro del apartamento era ensordecedor, y solo entonces se dio cuenta de que estaba llorando. No de desesperación, sino de esa tristeza sorda que destruye lentamente. La traición no fue solo el beso. Fue la destrucción de todo lo que habían estado construyendo. Fue el desmoronamiento de su esfuerzo compartido, del amor cultivado durante años, de los sacrificios hechos en nombre de una vida juntos. Horas después, empezó a empacar. Cada camisa doblada, cada libro elegido, cada fotografía dejada era un acto de despedida. No hubo gritos, ni rabia. Solo dolor y una decisión. Fue una despedida silenciosa, sin notas, sin explicaciones. Porque, para él, lo sucedido no tenía explicación. Cuando Clara llegó, tarde en la noche, encontró la puerta entreabierta, las luces encendidas y la habitación vacía. Lo llamó, pero no recibió respuesta. Recorrió las habitaciones con paso ansioso, hasta que encontró el armario entreabierto, las estanterías casi vacías y la maleta que él había dejado en un rincón del pasillo. Junto a ella, un sobre con documentos. La demanda de divorcio completa, y nada más. Ninguna carta, ningún mensaje. Solo ausencia. El silencio, ahora, era suyo. En los días siguientes, intentó contactarlo. Le envió largos mensajes, dejó decenas de llamadas perdidas. Dijo que necesitaba hablar, que quería explicarse, que las cosas no eran lo que parecían. Pero él permaneció en silencio. No la bloqueó, no reaccionó, simplemente se alejó. Como quien comprende, de una vez por todas, que hay heridas que no deben reabrirse. Clara, por su parte, oscilaba entre la desesperación y la incredulidad. No había imaginado que se iría tan rápido, con tanta determinación. Pensó que tendría tiempo, que una conversación sería suficiente. Pero lo que no entendía era que la traición no se hace solo con gestos. Se hace con decisiones, con descuidos, con permisos. Y Daniel no quería explicaciones. Quería paz. Aún así, ella persistió. Se presentó frente al edificio donde él se alojaba temporalmente, intentó acercarse a él cuando salía del trabajo, le envió cartas, regalos y grabaciones de audio de ella llorando y suplicando. Le dijo que lo amaba, que lo extrañaba, que había cometido un error y no sabía cómo solucionarlo. Pero él no respondió. No por despecho, sino por instinto de supervivencia. Cada intento reabrió heridas que apenas había empezado a sanar. Y sabía que si cedía, regresaría a un lugar donde ya no habría espacio para sí mismo. Poco a poco, el silencio se hizo. Clara retrocedió,
quizá dándose cuenta de que no había nada que pudiera decir que deshiciera la imagen de ese beso. No hubo discusión, ni disculpa, ni lágrima que pudiera reconstruir lo que ella misma había roto. Intentó seguir adelante con su vida, reconectar con el trabajo, sus amigos, su rutina. Pero todo parecía haber perdido su sabor. Los lugares que solían frecuentar juntos ahora se sentían vacíos, los gestos automáticos de la vida cotidiana se volvieron pesados. Y, poco a poco, cayó en la cuenta. Había destruido lo que más apreciaba por algo que, ahora, no tenía sentido. Mientras tanto, Daniel buscaba reconstruirse. Sin prisas ni impulsos. Sino con determinación. Reflexionó sobre sí mismo, sobre sus decisiones, sobre las señales que ignoraba. Empezó a caminar más, a permitirse nuevas experiencias, a reconectar con viejos contactos. Fue durante uno de estos encuentros casuales que se sorprendió. Un nombre que no había oído en mucho tiempo, un rostro que formaba parte de un dulce recuerdo, de una época en que la vida era más fácil. No hubo intenciones. Solo conversación. Luego, café. Y más tarde, cena. Y así, poco a poco, algo empezó a tomar forma de nuevo. Clara, en silencio, observaba desde lejos. Vio fotos, escuchó historias, sintió en su corazón lo que quizá no había comprendido antes. Se dio cuenta de que él sonreía de nuevo. Que su ausencia no había dejado un vacío irreparable, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Y ese fue el castigo más cruel, darse cuenta de que el hombre que perdió, había seguido adelante. Lo que aún no sabía, sin embargo, era que había algo más. Algo que Daniel había descubierto recientemente, algo que le daba un nuevo significado a todo lo que habían vivido. Una verdad oculta y silenciosa que, al revelarse, lo pondría todo bajo una nueva perspectiva. Y ese momento estaba por llegar. Clara se quedó parada frente a la puerta de su nuevo apartamento durante largos segundos antes de llamar. Tenía las manos sudorosas, el corazón latía con fuerza y la mente le daba vueltas con todo lo que quería decir pero no sabía cómo. Hacía semanas que no lo veía de cerca, aunque había oído de otros que estaba empezando de cero. Lo veían sonreír, lo veían en buena compañía. Cada noticia como esta era una nueva espina en su carne, porque ella había sido la responsable de alejarlo. Pero aún albergaba una débil esperanza en su interior, esa ciega creencia de que si pudiera decirlo todo, si él la escuchara, tal vez quedara algo de nosotros entre ellos. Cuando Daniel abrió la puerta, la sorpresa fue inmediata. Era diferente. No en apariencia, sino en presencia. La ligereza de su mirada, la calma, el silencio sin tensión. Era el mismo hombre, pero al mismo tiempo, ya no lo era. La invitó a entrar amablemente, no por anhelo, sino por respeto. Y ese gesto, tan cortés como frío, decía mucho más que cualquier palabra. Se sentaron en la pequeña habitación, uno frente al otro, como dos viejas versiones de una historia que jamás se volvería a escribir. Clara habló primero. Dijo que necesitaba cerrar un ciclo, que no podía seguir adelante sin antes disculparse de verdad. Suplicó perdón, con la voz quebrada, y contó cómo se había sentido desde ese día. Le reveló que se había perdido a sí misma, que no se encontraba en ningún sitio, que nada tenía sentido desde que él se fue. Intentó justificar lo injustificable, no como excusa, sino como confesión. Quería que él comprendiera que la traición no fue premeditada, que no buscaba a alguien fuera de la relación, sino que se había dejado llevar por un momento de fragilidad. Que no había amor al otro lado, solo confusión. Daniel escuchó atentamente, sin interrumpir, sin reaccionar. Su silencio era más elocuente que cualquier frase, y eso la puso aún más nerviosa. Al terminar, bajó la mirada y dijo, casi en un susurro, que aún lo amaba. Daniel respiró hondo, apoyó los codos en las rodillas y finalmente habló. Dijo que ya no albergaba ira, que había pasado noches en vela intentando comprender que había hecho mal, donde había fallado, porque no había visto las señales. Pero había llegado a la conclusión de que a veces la gente simplemente elige lo que cree más fácil, aunque le cueste algo preciado. Dijo que la perdonaba. Y eso la desarmó. Lloró. Lloró como nunca antes, porque no esperaba perdón, esperaba resistencia, tal vez una discusión, o incluso una reconciliación. Pero no serenidad.
Daniel continuó, diciendo que el perdón no significaba un nuevo comienzo. Que, por mucho que hubiera sanado, ya no había espacio en su camino para el amor que sentía por ella. Que lo que habían vivido estaba guardado en un lugar hermoso pero intocable. Ella seguía intentando discutir, diciendo que la gente comete errores, que los verdaderos sentimientos perduran, que lo que tenían no podía simplemente desaparecer. Daniel la miró entonces a los ojos y respondió que el sentimiento no había desaparecido, sino que se había transformado. Que aún recordaba con cariño los momentos que compartieron, pero que ahora pertenecían a otra historia. Una historia que poco a poco iba tomando forma, con alguien que lo comprendía, que lo hacía sentir completo de nuevo, sin tener que reconstruir lo que se había roto. Clara sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos no podían ocultar el dolor. Fue entonces cuando ella le preguntó, casi sin pensar, si ya amaba a esa nueva persona. Daniel guardó silencio un momento y luego respondió que sí. Que era diferente, menos intenso quizá, pero más maduro. Que no implicaba promesas irrealistas ni expectativas imposibles, sino una presencia constante y sincera, y que había redescubierto lo que era ser amado con ligereza, sin miedo. Clara se levantó, se acercó a la ventana y se quedó allí mirando hacia afuera, intentando tragarse las palabras que no decía. Dijo que lo merecía de vuelta, que nadie lo conocía como ella, que nadie había pasado por lo que ellos habían pasado. Y Daniel respondió con calma que el problema era precisamente ese, ella conocía al hombre que era, pero no al hombre en el que se había convertido después del dolor que ella le había causado. Clara se giró de repente, con los ojos llenos de lágrimas, y le preguntó si había sentido algo al verla llorar. Si no le había dolido verla rota así. Daniel dijo entonces que sí, que aún no conmovía su dolor, pero que no era responsable de sanarla. Que ese camino era suyo y que él ya había recorrido el suyo. Hubo un silencio tenso. El tiempo pareció detenerse. Volvió a sentarse, agotada, y finalmente le preguntó si sabía quién era el hombre con el que lo había engañado. Daniel respondió que sí. Pero que, para él, ya no importaba. Clara bajó la cabeza, luchando con su propia vergüenza, pero había más. Algo que él no sabía. Algo que ella nunca le había dicho. Algo que podría cambiarlo todo, aunque ya fuera demasiado tarde. Respiró hondo, cerró los ojos y empezó a hablar con vacilación. Dijo que, en realidad, había algo que debía decir, no porque esperara perdón ni redención, sino porque ya no podía soportarlo sola. Explicó que el hombre con el que había estado, el de la fiesta, no era solo una distracción, un ligue casual. Era alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo, alguien con quien había estado involucrada incluso antes de conocer a Daniel. Alguien que regresó a su vida justo cuando empezaba a cuestionar todo lo que sentía. Pero eso no era lo peor. Lo peor, lo que Daniel no sabía, era que ese hombre había reaparecido por una razón muy clara, vengarse de ella. La revelación cayó como una avalancha. Clara dijo que años atrás, cuando apenas se había graduado, la ascendieron a un puesto muy codiciado. Y quien perdió el puesto fue la hermana del hombre con el que luego lo engañaría. Su hermano, molesto por lo que consideraba una injusticia, urdió su propia estrategia. Asistía a eventos, se unía a grupos, esperaba el momento oportuno para infiltrarse en ella. Y cuando supo que Clara tenía una relación sólida, dio la oportunidad perfecta para destruir lo que ella había construido. Clara solo lo descubrió después, cuando el hombre, sin necesidad de fingir ya, lo confesó todo con una sonrisa irónica, como si hubiera completado una misión exitosa. Dijo que la usó para arrebatarle lo que más valoraba, el amor de un hombre íntegro. Dijo que ahora sabía lo que era perder algo por el mérito de otra persona. Daniel la escuchó con una expresión neutral, pero sus ojos no podían ocultar la tormenta que sentía en su interior. La traición ya había sido bastante dolorosa, pero ahora adquiría dimensiones aún más crueles. No dijo nada durante un rato. Simplemente se levantó, dio vueltas por la habitación como si intentara recuperar el aliento y finalmente le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Clara respondió que estaba avergonzada. Que había intentado convencerse de que decírselo sería peor, que lo haría todo aún más insoportable. Pero ya no podía contenerlo. Daniel asintió lentamente y dijo que ahora todo tenía más sentido.
Las acciones del otro hombre, la mirada en sus ojos, la incomodidad que había sentido en ese momento pero que no podía interpretar. El silencio entre ellos se hizo más denso, pero no había nada más que decir. Clara preguntó, por última vez, si aún existía una posibilidad, si todo esto, ahora explicado, podría abrir un nuevo espacio entre ellos. Daniel respiró hondo, la miró con firmeza y respondió que no. Que no era solo la traición, el engaño o el cruel plan lo que dolía. Era el hecho de que ella hubiera permitido que todo esto sucediera mientras él la amaba. Dijo que la perdonaba, de verdad, pero que su recuerdo era ahora un capítulo cerrado. Un capítulo marcado, sí, pero uno que ya no quería releer. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta con paso pesado y, antes de irse, se giró una vez más. Le dijo que lo amaría toda la vida, aunque nunca regresara. Y él respondió, con dulzura, que esperaba que algún día se perdonara. Porque, al final, el dolor más devastador no es el del abandono, sino el de reconocer el propio error. Y entonces ella se fue. Y él se quedó. Completo. Con todo lo que había aprendido. Y con alguien que, al otro lado de la ciudad, lo esperaba, sin saber que ahora era libre. No para volver a ser lo que era, sino para ser lo que siempre mereció ser. La noche ya había avanzado cuando Clara salió del apartamento de Daniel, y el cielo nublado parecía reflejar el peso que llevaba sobre sus hombros. La ciudad, que una vez le había parecido un paisaje de posibilidades, ahora era un vasto campo minado de recuerdos y arrepentimientos. Caminaba despacio, sin rumbo, como esperando que el dolor se disolviera en el asfalto, que las farolas borraran la vergüenza, que el viento se llevara todo lo atrapado entre sus dientes, entre las palabras que nunca pudo decir en el momento oportuno. La revelación que había hecho era la carta final, un intento desesperado por demostrar que ella también había sido víctima de una cruel manipulación, pero en el fondo, sabía que nada de eso cambiaba el hecho central, había elegido traicionar. Aunque manipulada, aunque vulnerable, había cruzado la línea que ambos habían jurado respetar. Y ahora estaba sola. Por primera vez, verdaderamente sola. Daniel, por su parte, no volvió de inmediato al ritmo de la noche. Permaneció en la sala de estar durante largos minutos, todavía procesándolo todo. Los detalles, las palabras, las miradas, el peso de las revelaciones. Ya no sentía ira. Ese no era el sentimiento dominante. Había un cansancio sereno, como quien finalmente ve la extensión de la tierra devastada y, incluso exhausto, comprende que no queda nada que recuperar allí. Recorrió con la mirada el apartamento, el mismo que ahora parecía diferente. Más tranquilo, más espacioso. Quizás porque solo había espacio para él dentro. Esa conversación, aunque dolorosa, había sellado algo que necesitaba cerrarse. Ya no había lugar para la duda. Y más que eso, había, en algún lugar dentro de él, una extraña sensación de alivio. La verdad había llegado, no la que esperaba, sino la que necesitaba. Y lo liberó. No porque el sufrimiento dejara de existir, sino porque ahora tenía contornos claros, un final definido. Sabía exactamente qué hacer a partir de entonces. En los días siguientes, no hubo recaídas emocionales. Daniel no buscó a Clara, no revisó viejos mensajes, no reabrió recuerdos impulsivamente. Continuó con su rutina, continuó trabajando y se mantuvo concentrado en los pequeños detalles. Y fue precisamente a través de esta simple y sincera concentración que se acercó cada vez más a Elena, la mujer con la que había estado reconectando lentamente desde ese reencuentro sin pretensiones. Elena era diferente. Tenía una calma que no lo agobiaba, una mirada que no juzgaba, una escucha que no presionaba. No quería saber qué le había pasado a Clara, nunca pidió detalles, simplemente estaba allí, presente, atenta, respetuosa. Daniel, por otro lado, tampoco descargó su dolor en ella. Quería conocer a Elena de la manera correcta, con naturalidad, con verdad. Y ella respondió con la misma energía. Una tarde, caminaron juntos por un sendero cerca del lago, donde los árboles amortiguaban los sonidos de la ciudad y creaban un espacio de paz inusual. Se sentaron en un banco de madera medio escondido y guardaron silencio, disfrutando del reflejo de las hojas en el agua. Fue allí donde Daniel, por primera vez, habló de todo. No como una confesión, sino como alguien que reconocía sus cicatrices.
Le contó sobre la relación, la ruptura, el nuevo comienzo. Elena escuchó con la mirada fija, sin interrumpir, sin preguntar. Cuando terminó, ella simplemente le tomó la mano con suavidad y le dijo que admiraba su valentía por haber pasado por todo y seguir ahí, abierto a lo nuevo. Le dijo que merecía ser feliz, no por haber sido herido, sino por elegir no herir a cambio. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. No fue una explosión, no fue una inmersión a ciegas, fue un vínculo que se fortaleció en silencio, en el mutuo intercambio de cariño, en el respeto por las cicatrices del otro. Empezaron a compartir más, compartiendo fines de semana, planeando viajes cortos. Y con cada encuentro, Daniel se dio cuenta de que había espacio para un nuevo amor, no igual al que había experimentado con Clara, sino nuevo, único, completo. Y, sobre todo, mutuo. Mientras tanto, Clara se sumía en un lento y cruel proceso de asimilación de su pérdida. No le bastaba con comprender que había perdido a Daniel. Tenía que aceptar que él realmente estaba empezando de cero, con otra persona. Y no eran solo celos. Era una confrontación directa con las consecuencias de sus decisiones. Intentó distraerse, involucrarse en otras relaciones breves, salir, viajar, pero todo carecía de sustancia. Los rostros se desdibujaban, las voces parecían resonar. Ningún abrazo le traía la calidez que conocía. Ninguna conversación alcanzaba la profundidad de la que tenía con Daniel. Empezó a evitar los lugares que frecuentaban, a borrar recuerdos de sus celulares, a esconderse de amigos en común. La vergüenza pesaba más que el dolor. Una noche lluviosa, sola en casa, Clara abrió la caja donde guardaba las pocas cartas que Daniel le había escrito en su aniversario. Las leyó una a una, como si encontrara alguna pista de que aún había tiempo. En cada línea, una versión de sí misma que ya no existía. En cada palabra, un reflejo de lo que había destruido. Ya no podía llorar. Era como si el arrepentimiento hubiera secado incluso sus lágrimas. Pasó horas sentada en el suelo, con las cartas en el regazo, mirando al techo en silencio. Solo le quedaba la culpa, y eso no desaparecería con el tiempo. Unas semanas después, los tres se cruzaron de nuevo. No fue planeado. La empresa donde Clara aún trabajaba celebraba un evento benéfico, y Daniel y Elena fueron invitados por amigos en común. Cuando Clara los vio entrar, el corazón le dio un vuelco. Elena sonrió levemente a su lado, como si estuviera en su sitio. Daniel le tomó la mano discreta pero firmemente. No había tensión entre ellos, solo complicidad. Clara intentó disimularlo, apartando la mirada, pero la imagen quedaría grabada para siempre. Durante el evento, intentaron evitarse, pero en un momento dado, se cruzaron cerca de la zona de café. Era inevitable. Ella dijo un simple, hola, y Daniel respondió con un suave gesto. Elena también la saludó cortésmente, sin frialdad ni ironía. Clara no sabía qué hacer. Tenía las manos sudorosas y el corazón acelerado. Quería salir corriendo, pero algo en su interior le instaba a ser digna. Hablaron del suceso, intercambiaron frases rápidas. Elena se apartó cortésmente, dejándolos a ambos un momento. Clara miró entonces a Daniel y dijo que parecía estar bien. Él lo confirmó con una breve sonrisa y dijo que sí. Que la vida iba sobre ruedas. Clara contuvo las lágrimas y respondió que ella también estaba intentando reconstruirse, pero sabía que sonaba forzado. Daniel no dijo nada más. Simplemente le deseó lo mejor, sinceramente. Tras despedirse, Clara fue al baño, cerró la puerta con llave y se miró en el espejo. Ya no reconocía a esa mujer. Comprendió, con cruel claridad, que ese hombre, que ahora pertenecía a otra persona, era el mismo al que había despreciado con gestos, silencios y malas decisiones. Y el dolor más profundo no era la pérdida, sino saber que él no la odiaba. Que había seguido adelante. Que ya no había espacio para ella, ni siquiera en su ira. El olvido era el peor final. Afuera, Daniel y Elena reían juntos, haciendo planes para el fin de semana. Su sonrisa era ligera, genuina, sin la sombra del pasado. Ya no evitaba los lugares que una vez fueron escenarios de dolor. Ahora, eran solo lugares. Y Elena, sin necesidad de borrar el pasado, ayudó a construir un futuro.
Al subir al coche, Daniel la miró y le dijo que algo había cambiado esa noche. Elena le preguntó qué era, y él respondió que, por primera vez, se sentía exactamente donde debía estar. Y esa paz, que antes parecía imposible, ahora formaba parte de lo que se había convertido. Y mientras el coche se alejaba por la avenida iluminada, Clara se quedó atrás, de pie bajo el toldo del edificio, con la mirada perdida. No quedaba nada por hacer. Ninguna carta que escribir, ninguna petición que hacer. El amor que perdió ya no era solo un recuerdo. Ahora formaba parte de otra historia. Una historia que ya no era suya. Una historia que nunca volvería a ser suya. Las semanas posteriores al suceso estuvieron marcadas por un silencio definitivo. No hacía falta decir nada más, ninguna palabra, gesto ni intento de reivindicarlo bastaría para cambiar lo que ya se había consolidado. Daniel continuó su rutina sin interrupciones internas, no por frialdad, sino porque por fin había encontrado un estado de lucidez que le impedía mirar atrás. Las heridas no habían desaparecido, pero se habían transformado en marcas que cargaba con dignidad, no como alguien que vivía con el dolor, sino como alguien que lo había sobrevivido. Ya no evitaba hablar de lo vivido cuando surgía el tema entre amigos cercanos o en conversaciones más profundas con Elena, pero tampoco insistía en sacarlo a colación. Había aprendido a respetar su propia historia sin dejar que lo absorbiera. Con Elena, la relación se transformó en un cariño cotidiano que no necesitaba ser puesto a prueba constantemente. Había confianza, había consuelo, pero también crecimiento. Ella no lo trataba como a alguien a quien salvar, y él no la veía como un sustituto. Ambos eran dos personas completas que eligieron caminar juntos basándose en lo que tenían, no en lo que perdieron. En contraste, Clara vivía ahora en una especie de limbo emocional. Ya no había esperanza, pero tampoco una aceptación plena. Sabía, racionalmente, que Daniel había comenzado de cero definitivamente, y que todo lo que había existido entre ellos pertenecía a otro tiempo, pero emocionalmente era como si una parte de ella estuviera atrapada en un ciclo de arrepentimiento crónico. Hubo momentos en que aceptó el final con una sobriedad casi admirable, centrándose en el trabajo, la salud y en retomar el rumbo de su vida. Pero hubo otros en que la ausencia se convirtió en un grito. Las mañanas eran largas y los días se desdibujaban en ocupaciones sin sentido. Empezó a asistir a reuniones con personas que también buscaban reconstruir tras una pérdida, inicialmente por sugerencia de un compañero de trabajo, pero más tarde porque se dio cuenta de que podía ser escuchada sin ser juzgada. En una de estas reuniones, compartió su historia anónimamente, usando solo lo esencial. Habló de la culpa, el desgarramiento, el deseo de haber hecho las cosas de otra manera. No esperaba compasión ni consejo, solo escucha. Y fue escuchada. Al salir de aquella habitación, sintió una ligereza discreta pero nueva, como si al exponer su verdad hubiera dado un pequeño paso fuera de la oscuridad en la que se había colocado sola. Daniel, por otro lado, empezaba a experimentar pequeñas transformaciones. Era más sociable, más dispuesto a salir de su zona de confort. Aceptó una invitación para dar una conferencia sobre innovación y carreras profesionales en una universidad, algo que siempre había rechazado por inseguridad. Elena lo animó con naturalidad, sin presionarlo, simplemente recordándole que tenía algo que decir y que quizás alguien necesitaba escucharlo. Fue, nervioso al principio, pero sorprendido por su capacidad para conectar con los estudiantes. Al final, recibió mensajes de agradecimiento por sus palabras, y esto lo conmovió. No se trataba solo de superación emocional. Se trataba de recuperar su propia identidad. Empezó a planificar viejos proyectos que había postergado, retomó aficiones abandonadas y contactó con familiares que había desatendido. La reconstrucción no se trataba solo de amor, sino de su esencia. Era como si ahora existiera una nueva libertad dentro de él, nacida del dolor pero fortalecida por la decisión de no permanecer roto. Clara, en una de sus noches más oscuras, redescubrió un viejo cuaderno que había usado durante los primeros años de su relación. Dentro había textos sueltos, reflexiones, citas marcadas de libros y, en medio de todo, una simple lista titulada, Cosas que no puedo perder. Era una lista corta, con elementos como el respeto mutuo, la admiración, la compañía y la honestidad emocional. Al leerla, se dio cuenta de que había perdido precisamente todo lo que ella misma consideraba esencial. Y más aún,
había renunciado a esos valores por algo que, en retrospectiva, carecía de sentido. El hombre que había sido clave en la destrucción de su relación hacía tiempo que había desaparecido. Había desaparecido tras el cruel desenlace, como quien cumple un rol y desaparece al final del acto. Ella, sin embargo, se quedó con los restos. Empezó a escribir sobre ello, no con la intención de ser leída, sino como un proceso de comprensión. Con cada texto, con cada recuerdo recuperado con lucidez, comprendió que el mayor daño no era haber perdido a Daniel, sino haberse perdido a sí misma. Mientras tanto, Elena y Daniel se acercaban cada vez más a la idea de construir algo más sólido. No era prisa ni necesidad, sino una conexión que surgió de forma natural. Él la invitó a pasar un fin de semana en la casa de campo de su familia, un lugar que había evitado desde su ruptura con Clara. La casa era un lugar apartado, rodeado de altos árboles y con un lago de fondo que reflejaba las estrellas por la noche. Al llegar, Daniel recorrió cada habitación con calma, como si reconociera un lugar de dolor y lo transformara en un espacio de sanación. Le mostró a Elena los lugares donde solía dibujar, el porche donde leía en las tardes de verano, el viejo piano desafinado que nunca había aprendido a tocar bien. Ella lo escuchó en silencio, sonriendo con la mirada, comprendiendo que estaba entrando en un lugar íntimo, no solo geográfico, sino emocional. La segunda noche, sentados junto a la chimenea, le relató los detalles del duelo que había vivido tras la traición. No habló de Clara con rencor, sino con una claridad que solo el tiempo permite. Elena escuchó atentamente y, al final, simplemente dijo que era valiente. Daniel, al oír esto, sintió algo inusual, orgullo de sí mismo. La espiral descendente se apoderó de ella, con la sensación de que un ciclo se acercaba a su fin, pero aún quedaban huecos por llenar. Clara, en un intento de reconstruirse, decidió dejar el trabajo donde todo se había derrumbado. Quería empezar de cero, en un lugar donde no la vieran simplemente como la mujer que perdió un gran amor. Quería escapar de la sombra de la traición, reescribir su propia historia. Envió currículums, pasó por entrevistas y, meses después, consiguió un puesto en una pequeña editorial. El trabajo era menos glamuroso, el sueldo más modesto, pero había una sensación de un verdadero nuevo comienzo. Sus colegas no la conocían, no conocían su pasado. Y esto, por primera vez, fue liberador. Poco a poco, comenzó a recuperar partes de sí misma que había olvidado, volvió a leer con entusiasmo, a caminar sola por las mañanas, a tomar café con calma, a reír de nuevo, aunque con moderación. Por otro lado, Elena y Daniel planeaban un viaje corto a la costa, donde él había pasado algunos veranos en su adolescencia. Era una forma simbólica de cerrar el ciclo. Llevar a alguien nuevo a un lugar conocido fue, para Daniel, un acto de profunda sanación. Durante el viaje, hablaron del futuro, de lo que querían construir juntos. Ella no hizo planes apresurados, él no creó expectativas ansiosas. Ambos comprendieron que la solidez se lograba con pasos lentos. Y allí, en el camino rodeado de árboles y cielos despejados, Daniel sintió una paz que nunca imaginó volver a experimentar. Esa misma semana, Clara recibió una invitación inesperada para hablar en un evento sobre ética y decisiones en las relaciones interpersonales, organizado por una institución que promovía debates sobre valores humanos. Inicialmente, declinó. Pensó que no tenía nada que decir. Pero luego reflexionó. Quizás hablar era una forma de liberar a otros del mismo error. Subió al escenario nerviosa, papel en mano, pero al empezar a hablar, olvidó el texto. Habló con el corazón. Contó su historia como si se lo confesara a sí misma. Y al final, dijo que la traición no era solo un beso inoportuno ni un cuerpo en otro lugar. Era el abandono silencioso de alguien que aún creía. Era la decisión de romper una promesa que nadie nos obliga a hacer, pero que, una vez hecha, lleva un peso indeleble. Al terminar, la aplaudieron. Y lloró. No por reconocimiento, sino porque por fin sintió que pasaba página. Cada uno de ellos recorría ahora un nuevo camino. Ni paralelo ni opuesto. Solo distinto. Aún había recuerdos que afloraban en ciertos momentos, por supuesto. Pero no dolían tanto como antes. Daniel sabía que su nuevo comienzo no borraría el pasado. Pero también sabía que amar de nuevo no era traicionar el recuerdo de lo vivido, era honrar la vida que aún le quedaba por vivir. Clara,
por su parte, comprendió que la pérdida definitiva de ese amor fue su lección más dura. Y que no bastaba con llorarlo, era necesario aprender de él. Y así transcurrieron los días, preparándose para la escena final donde el reencuentro con la verdad, ahora libre de dolor y culpa, traería el cierre que ambos necesitaban, no para reparar lo destruido, sino para comprender, de una vez por todas, que ciertas decisiones no tienen vuelta atrás, solo consecuencias. Y estas, inevitablemente, nos moldean para siempre. A finales de otoño, las calles ya estaban cubiertas de hojas amarillentas, empujadas por el viento, como si intentaran resistirse al destino de la descomposición con el tiempo. Daniel caminaba lentamente por una feria de arte al aire libre con Elena, observando los puestos llenos de pinturas y esculturas. Era un domingo cualquiera, pero albergaba cierto simbolismo silencioso. Todo a su alrededor parecía cargado de significado, como si el mundo supiera que habían sobrevivido a tormentas internas y ahora podían simplemente existir. Elena le tomó la mano y comentó sobre una pieza de madera delicadamente tallada. Daniel la observó mientras hablaba con entusiasmo, sin darse cuenta de que, en ese momento, no estaba escuchando las palabras, solo su voz. Era como si finalmente pudiera estar allí plenamente, sin ninguna parte de su corazón vagando a otro lado. Era curioso pensar en cómo había llegado allí, después de todo, sin cargar con el peso del pasado, pero con la conciencia de cada paso dado. Ese mismo día, en otra parte de la ciudad, Clara se encontraba con una vieja amiga a la que no veía desde la universidad. El encuentro se había concertado sin mucha intención, simplemente mediante un mensaje rápido en redes sociales que terminó en un café. La conversación empezó ligera, llena de recuerdos y actualizaciones superficiales, pero pronto derivó hacia temas profundos, como casi siempre ocurre entre dos personas que una vez fueron cercanas y que, de alguna manera, aún se reconocen en el dolor del otro. Clara no intentó ocultarse. Dijo que había cometido un grave error, que había destruido una relación con una decisión impulsiva y que había pasado los últimos meses intentando recuperar su dignidad. Su amiga la escuchó en silencio, luego sonrió con una mezcla de tristeza y admiración y dijo que requería valor para mirarse a sí misma con honestidad. Esa conversación no cambiaría el curso de la vida de Clara, pero sí la ayudaría a aliviar la carga. Fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió acogida por alguien que no la veía como una culpable o una víctima, sino como una mujer que había cometido un error y ahora intentaba ser mejor. Esa misma semana, una invitación inesperada llegó a la bandeja de entrada de Clara. La escuela a la que había asistido de adolescente celebraba un evento y reunía a exalumnos para una exposición sobre sus trayectorias tras la graduación. El correo electrónico era estándar, enviado a decenas de personas, pero tocó algo muy profundo en ella. Por un momento, consideró ignorarlo, pero luego decidió aceptar. Pensó que volver a visitar ese lugar sería, de alguna manera, una forma de reconectar con la versión más pura de sí misma, antes de todo, antes de Daniel, antes del otoño. Al llegar a su antigua escuela, la recibieron profesores que al principio apenas reconoció. Había fotos en las paredes, paneles con citas de antiguos alumnos, videos cortos proyectados con testimonios. Clara caminaba por los pasillos con una sensación agridulce. Cada rincón albergaba un recuerdo latente, y al cruzar el patio, se encontró frente a la foto de su clase graduanda. El texto debajo de su nombre decía, determinación, coraje y un corazón sensible. Leyó esa frase una y otra vez y sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde había perdido todo eso? De camino a casa, Clara se detuvo en una plaza tranquila y se sentó sola en un banco de madera. Miró al cielo nublado y dejó caer algunas lágrimas. Ya no lloraba por Daniel, sino por sí misma. Por haber dejado de ser quien era, por haberse vuelto rehén de su propia prisa, de su propia vanidad, del deseo de experimentar algo nuevo cuando, en realidad, lo que tenía le bastaba. Era un tipo de dolor que no compartía con los demás, porque provenía de la comprensión de que ciertas pérdidas son consecuencia directa de quienes elegimos ser. Mientras tanto, Daniel y Elena cenaban con amigos en común. Entre risas y copas de vino, hablaron de futuros viajes y proyectos personales. Daniel participó con ligereza, pero en un momento dado, al oír a uno de sus amigos hablar de relaciones largas que terminan por detalles casi imperceptibles, se quedó en silencio. Pensó en cómo las cosas pequeñas, dejadas de lado durante demasiado tiempo, pueden convertirse en trampas irreversibles. Este pensamiento no lo entristeció, sino que lo puso más alerta.
Había aprendido, con dolor, que el amor exige una vigilancia constante, no del otro, sino de uno mismo. Exige decisiones cotidianas, un compromiso con la verdad y, sobre todo, la humildad de reconocer los propios límites. La noche siguiente, Clara revisaba su currículum para un puesto en una editorial importante. Se sentía lista para probar algo nuevo. La nueva rutina en su trabajo más modesto le había dado equilibrio, pero ahora quería más. No por vanidad, sino porque finalmente había recuperado la confianza en su propia valía. Mientras organizaba archivos en su computadora, se topó con una vieja foto de Daniel sonriendo junto a una escultura durante un viaje. Era una de esas instantáneas que no se planean, tomadas en un momento espontáneo. Miró la pantalla unos segundos, luego cerró la imagen y la borró. No con tristeza, sino con un discreto respeto por todo lo que había vivido. El tiempo finalmente comenzaba a ponerla en el lugar correcto. Al otro lado de la ciudad, Elena recibió una noticia difícil: su madre, que vivía en otra zona, necesitaría una cirugía de corazón y tendría que ausentarse unos días para acompañarla. Daniel insistió en ir, pero ella declinó amablemente, diciendo que era algo íntimo y que necesitaba afrontarlo con su hermana. Él lo comprendió, pero se sintió incómodo. Durante los días que volvió a estar solo, no se sintió igual que antes, pero se dio cuenta de lo familiar que aún le resultaba el silencio. Aprovechó ese tiempo para organizar su propia casa emocional. Releyó las viejas notas que Elena había dejado a lo largo de las semanas, pequeños trozos de papel con mensajes sencillos, pegados en la nevera, en la puerta del dormitorio, entre las páginas de los libros. En una de ellas, la frase: no importa cuánto te hayan roto, solo quiero cuidar de lo que aún eres. Eso lo conmovió profundamente, porque eso era lo que había aprendido: no había necesidad de reconstruir la antigua versión de sí mismo, sino honrar la versión que permanecía tras la caída. Cuando Elena regresó, cansada pero aliviada por la recuperación de su madre, encontró a Daniel con flores y la cena lista. Sonrió sorprendida y dijo que no necesitaba tanto. Él respondió que sí. Porque ahora sabía apreciar los gestos que, en el pasado, creía que siempre estarían ahí. Se sentaron, comieron y conversaron largo y tendido. Y al final, Daniel le tomó la mano y le dijo que quería algo más. Sin prisa, sino con sinceridad. Que quería caminar a su lado conscientemente, sin fantasmas, sin fantasías. Elena, conmovida, simplemente asintió. Fue como si todo hubiera encontrado su lugar. Ese mismo fin de semana, Clara recibió una llamada de su hermano, que vivía en otro estado, invitándola a pasar unos días con él y sus sobrinos. Hacía años que no veía a su familia de cerca. Aceptó. Necesitaba un tiempo lejos de todo, de todos los lugares que le recordaban lo que había perdido. Viajó con una maleta ligera y la mente cansada, pero al llegar, la recibieron con cálidos abrazos, café recién hecho y voces familiares. Durmió como hacía tiempo que no dormía. En aquellos días, comprendió que empezar de nuevo no se trataba de borrar, sino de reorganizar lo que quedaba. Veía películas con sus sobrinos, cocinaba con su cuñada y reía con su hermano. Hablaba poco del pasado porque allí nadie le exigía explicaciones. Solo aceptación. Y eso era lo que necesitaba. Al regresar, Clara pasó por un nuevo proceso de selección. Consiguió el trabajo. Empezaría en un mes. Nueva ciudad, nuevo ciclo. Era hora de partir. Antes de partir, fue al lago que solía visitar con Daniel años atrás, se sentó sola y escribió una carta. No a él, sino a sí misma. Una carta de perdón. Y al terminar, la metió en un sobre y la arrojó a las tranquilas aguas. Ya no necesitaba guardar nada. Por fin era libre. No porque hubiera dejado de amar, sino porque había comprendido que hay amores que nunca vuelven, y que, aún así, la vida continúa. Ese mismo día, Daniel hacía planes de viaje con Elena. Hablaron de visitar el sur, ver la nieve, vivir los pequeños sueños que creía no volver a tener. No había euforia, pero sí paz. Y esta paz, ahora lo sabía, era el verdadero fin del dolor. Reconstruir no se trataba de lugares, personas ni promesas, sino de la firme decisión de no repetir los errores, de no dejarse llevar de nuevo por la propia zona de confort emocional. Había aprendido la diferencia entre perdonar y perderse.
Había aprendido la diferencia entre insistir y persistir. Había aprendido que el verdadero amor es permanecer fiel a lo que se construye. Todo avanzaba ahora hacia la conclusión natural de un ciclo. Un ciclo que no requería grandes trastornos, solo verdades expuestas, heridas sanadas y decisiones conscientes. El pasado ya no frenaba a nadie. Y el futuro, por fin, podía escribirse sin miedo. El invierno llegó despacio, sin prisas, como si cada mañana más fría fuera un silencioso recordatorio de que todo, incluso aquello que parecía eterno, un día cambia. Y con el frío, llegó el punto final de todo lo construido, destruido y recomenzado. Un ciclo completo, no en círculos, sino en espiral, donde cada giro traía una nueva comprensión. Clara, con las maletas hechas y una mudanza programada para una semana después, decidió visitar por última vez los lugares que una vez marcaron su historia con Daniel. No para buscar nostalgia, sino para despedirse. Pasó por el parque donde solían pasear los domingos por la mañana, se sentó en el banco de piedra donde él le propuso matrimonio y luego caminó hasta la vieja librería donde se habían conocido. El lugar estaba cerrado, con las ventanas cubiertas de carteles de «Se alquila». Sonrió con tristeza, porque quizás ese era el símbolo más cruel de todo lo que había vivido, un lugar lleno de historias, ahora cerrado, silencioso, olvidado. De camino a casa, pasó frente a su edificio y se detuvo unos minutos al otro lado de la calle. No hubo ningún intento de subir, de reencontrarlo. Ya no había espacio para eso. Simplemente se quedó allí, observando la fachada como si mirara al pasado y finalmente aceptara que ya no podía tocarla. Ese mismo día, Daniel atravesaba un momento de transición personal. Había recibido una oferta para coordinar un nuevo proyecto en otra ciudad, algo que implicaba más que cambios profesionales, era la oportunidad de cerrar por fin el último capítulo de su historia. Él y Elena habían debatido la propuesta detenidamente y llegaron a la conclusión de que era el momento adecuado. Elena, que había vivido sus propios procesos de pérdida y reconstrucción antes de conocerlo, supo reconocer las señales de un nuevo comienzo. Decidieron mudarse juntos. Con calma, con planes hechos sin prisas. El día antes de la mudanza, Daniel estaba organizando cajas en el salón cuando encontró, en el fondo de un cajón, una vieja foto que se había escapado de la limpieza anterior. Era un retrato de él y Clara, tomado por un amigo una tarde cualquiera. Ambos reían, despreocupados, llenos de un futuro que ya no existía. Contempló la imagen unos segundos y luego la guardó en una carpeta con documentos antiguos. No la rompió ni la quemó. Simplemente la devolvió a su sitio. Porque algunos recuerdos no necesitan ser borrados, solo regresar al lugar donde ya no duelen. Clara se fue 2 días después, sin despedidas formales. Se mudó sola, comenzando de cero en una ciudad donde nadie la conocía, donde nadie esperaba de ella. Encontró una casa sencilla, un nuevo trabajo y poco a poco reconstruyó su propia rutina. Descubrió un pequeño club de lectura, hizo nuevos amigos, se apuntó a clases de canto y empezó a dar conferencias voluntarias sobre ética emocional. Hablaba con autoridad, no por formación, sino por experiencia propia. Y aunque no mencionó nombres, usó su historia para demostrar la importancia de elegir conscientemente. La escucharon con respeto. Y esto la ayudó a seguir adelante. Una noche, después de una de estas conferencias, una joven se acercó a darle las gracias y le preguntó si se arrepentía de todo. Clara sonrió con cansancio y respondió que sí, que lo lamentaba profundamente, pero que el verdadero castigo no era el arrepentimiento. Era el hecho de que, incluso habiendo aprendido, nunca podría deshacer lo hecho. Y así, ahora, se propuso transformar su dolor en una advertencia. Porque no todos tienen la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente después de destruir algo. Ya en su nueva ciudad, Daniel y Elena empezaban a establecer una nueva rutina. La casa era más pequeña, los muebles aún no estaban todos en su sitio, pero había calidez en los detalles. Cocinaban juntos, reían en medio del desorden, colgaban cuadros en momentos inesperados, como quien entiende que el verdadero hogar no está en las paredes, sino en las personas que eliges tener a tu alrededor. Una mañana, Daniel se despertó antes del amanecer, preparó café y se sentó en el porche, contemplando la calle vacía. Reflexionó sobre todo lo que había vivido, no con tristeza, sino con silenciosa gratitud. Porque ahora sabía lo que significaba amar con integridad,
conocía el peso y el valor de la confianza, y más que eso, sabía lo devastador que es perderlo todo por una mala decisión. Elena apareció unos minutos después, envuelta en un abrigo grueso, y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Hablaron poco. A veces, los silencios entre ellos lo decían todo. Meses después, Clara asistía a un evento literario donde un autor hablaba sobre la pérdida y los nuevos comienzos. En uno de los pasillos, se detuvo al ver un cartel con una frase que parecía dirigida a ella: algunas cicatrices no están hechas para ocultarse. Están hechas para evitar que olvidemos. Se quedó allí un rato, pensando en cuántas cicatrices aún cargaba, pero en cómo ahora eran más guías que cargas. Esa noche, escribió un texto al respecto. Lo publicó en su blog personal y, por primera vez, sintió que escribía no para desahogarse, sino para seguir adelante. Una amiga comentó que se sentía diferente. Ella respondió que ahora estaba en paz, porque finalmente comprendía que el verdadero perdón comienza cuando nos perdonamos a nosotros mismos por habernos permitido olvidar quiénes somos. Tiempo después, sin previo aviso, Clara recibió un mensaje de Daniel. Era breve y respetuoso. Simplemente decía que había leído un mensaje suyo por sugerencia de un amigo y que le alegraba ver que había encontrado un camino. No había ninguna emoción manifiesta ni segundas intenciones. Era simplemente un puente simbólico entre dos pasados que ahora se dirigían en direcciones opuestas. Clara leyó el mensaje varias veces antes de responder. Y cuando lo hizo, simplemente le dio las gracias, deseándole que siguiera adelante y que construyera todo lo que se merecía. Era el final de un capítulo, finalmente escrito con madurez. Pasó el tiempo. Y con él, el pasado se convirtió en parte de la historia, pero dejó de ser el centro. Daniel y Elena, un año después de mudarse, viajaron al extranjero por primera vez. Había sido un viejo plan, pero ahora tenía sentido. Visitaron museos, caminaron por calles desconocidas, aprendieron nuevas palabras. Y en cada nuevo paisaje, Daniel la miraba con la certeza de que no había sido la suerte lo que lo había traído allí. Era la valentía de no dejarse destruir. Elena, a su vez, sabía que al acoger a un hombre marcado, también encontraba en él la oportunidad de experimentar un amor honesto, compasado, sí, pero sin mentiras. Clara publicó su primer libro 2 años después de la mudanza. Una crónica de pérdida y aprendizaje, que rápidamente encontró un público fiel. En entrevistas, dijo que escribía para no olvidar quién había elegido ser cada día. Nunca volvió a amar como amó a Daniel, y quizá nunca lo volvería a hacer, pero aprendió que el amor propio es el punto de partida de cualquier otro amor posible. Y ahora, con el tiempo a su favor, estaba construyendo una nueva historia, no para compensar la anterior, sino para honrar en quien se había convertido tras la caída. Esta historia termina con cada personaje en su lugar. Daniel, reconstruido, amando de nuevo. Elena, finalmente siendo amada por completo. Clara, viviendo con la certeza de haber destruido un gran amor, pero reconstruido sobre sus cenizas, con dignidad. Porque el verdadero impacto de la traición no reside solo en el dolor que causa al otro, sino en la pérdida silenciosa que deja en quien la traiciona. Cuando se rompe el vínculo de confianza, el amor no muere de inmediato, se pudre lentamente, hasta que solo queda el recuerdo de algo que una vez fue hermoso, pero que ahora solo duele. No hay atajos para volver. No hay perdón que pueda devolver el tiempo. Lo que existe es la consecuencia. Comenta abajo qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión, es importante para nosotros. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí siempre encontrarás historias intensas y reales con lecciones imborrables. Y recuerda, la traición destruye. Arrasa la confianza, el respeto, la admiración y el amor de raíz. Destruye hogares, sueños y lo mejor que existe entre dos personas, la paz de poder cerrar los ojos sabiendo que la otra persona está realmente a tu lado. Por lo tanto, este canal no apoya, normaliza ni idealizará ningún tipo de traición. Piensa, algunas decisiones son irreversibles. Y quienes lo aprenden demasiado tarde pasan la vida intentando reconstruir con sus propias manos lo que desecharon.